Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Luis Villacorta y voy a presentar la versión final de mi esquema de investigación. Para eso, si me lo permite, voy a compartir la pantalla y acá tenemos la versión final del esquema de investigación. Mi nombre es Luis Andrés Villacorta Santamato. Soy estudiante de la maestría en Historia del Arte y Curaduría de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El título de mi tema de investigación es, el título tentativo, el cuadro La nave de la iglesia del Museo Pedro de Osma como expresión de la misericordia de la iglesia en el Virreinato del Perú en el siglo XVIII. El tema delimitado tiene el siguiente texto. El cuadro La nave de la iglesia del Museo Pedro de Osma despliega una serie de imágenes que buscan transmitir al espectador una enseñanza de fe, lo que constituye esto en una obra de misericordia en el Perú en el siglo XVIII. El cuadro que se encuentra en la sala de alegorías del Museo Pedro de Osma en el distrito de Barranco es este que podemos ver en la imagen. Es un cuadro probablemente del siglo XVII o del siglo XVIII que tiene un despliegue de figuras, de personajes, de paisajes, de escenas históricas, todo lo cual será motivo de la investigación que quiero realizar. Mi pregunta de investigación es, ¿de qué manera en el cuadro La nave de la iglesia del Museo Pedro de Osma, la enseñanza de una verdad de fe se constituye como una obra de misericordia en el Perú en el siglo XVIII a través del despliegue de imágenes y textos? O sea, ¿de qué manera este cuadro puede ser considerado una obra de misericordia a través de lo que es una serie de imágenes y textos? La respuesta a la pregunta de investigación es la siguiente. Voy a leer una parte. En el cuadro La nave de la iglesia del Museo Pedro de Osma, la enseñanza de una verdad de fe, y esta verdad de fe es que no hay salvación fuera de la iglesia, se constituye en una obra de misericordia en el Perú en el siglo XVIII a través del despliegue de imágenes, porque enseñar al que no sabe, corregir al que esté equivocado y aconsejar a quien lo necesita son obras de misericordia. En el caso del cuadro, además, las imágenes y textos se organizan de modo de hacer lo más fácil posible la comprensión, asunción y recuerdo de aquello que se quiere transmitir a un público muy amplio, incluso analfabeto, tanto por el contenido como la forma del cuadro. Este tema de comprender, asumir y recordar está estrechamente relacionado con un tema que veremos más adelante, que son las potencias del alma, que son entendimiento, voluntad y memoria. El entendimiento, cuya finalidad es la verdad, es aquello por lo cual comprendemos. La voluntad, cuya finalidad es la bondad, es aquello por lo cual libremente aceptamos, y la memoria se relaciona con la posibilidad de vivir aquello que hemos comprendido y que hemos encontrado. Y eso a su vez se relaciona con los órdenes que se ven en la realidad, el orden natural, el orden intelectual, el orden moral y el orden de lo útil y lo bello. Bueno, esa es parte de lo que se quiere desarrollar. Por eso, el despliegue de imágenes busca abarcar la totalidad de las potencias del alma de la persona humana, su entendimiento, cuyo fin es la verdad, a través del contenido que transmite el cuadro, la voluntad del espectador, cuyo fin es la bondad, y en este caso revestida de belleza a través de la forma, y la memoria del espectador a través de una serie de recursos visuales que permiten que la verdad, bondad y belleza que se manifiesta a través de la obra impacten y permanezcan en el alma de la persona. Entonces, esa es más o menos la visión que tengo para presentar y hacer una lectura del cuadro. Pasamos ahora a ver el esquema y si bien vamos a tener primero una introducción y luego al final una conclusión, pienso organizar mi investigación en 3 capítulos. El primer capítulo acerca de presentar, digamos, la obra en sí, ¿no? La obra, lo que vemos, el cuadro. El segundo capítulo está dedicado a el conocimiento que quiere transmitir este cuadro, ya sea por el contenido o ya sea por la forma. Y el tercer capítulo, cómo este conocimiento que transmite por el contenido y por la forma se constituyen y de qué manera se constituyen en una obra de misericordia. Entonces son esos 3 capítulos. El primero, la obra en sí, presentarla, tanto en sus aspectos de contenido como formales. El segundo es
qué nos quiere transmitir este cuadro, tanto en el contenido como en la forma. Y el tercero, de qué manera contenido y forma constituyen un conocimiento que contribuye al bien del hombre y por tanto es una obra de misericordia. Entonces vamos ahora al capítulo primero, que va sobre el contenido, tanto en el contenido y la forma, o sea, el cuadro en sí mismo, como la evolución histórica de cómo esta tipología, cómo esta iconografía llega hasta el Perú del siglo XVIII. Entonces, el capítulo primero tiene dos argumentos. El contenido y la forma del cuadro, la nave de la iglesia y la evolución de esta iconografía hasta llegar al Perú en el siglo XVIII es, digamos, el título de este capítulo, o más o menos lo que quiere expresar. La justificación de este primer capítulo es que es importante conocer el contenido y los aspectos formales del cuadro y se busca también mostrar cómo el tema que desarrolla es una tradición de la Iglesia, mostrando su difusión hasta el siglo XVIII en el mundo hispano y el virreinato del Perú. Para ello desarrollamos dos argumentos. El primero, relacionado con la obra en sí, o sea, su contenido y su forma, y cómo las imágenes transmiten un mensaje tanto en el contenido como en la forma, y para ello hacemos una lectura iconográfica y vemos los aspectos formales del cuadro. Y el segundo argumento es cómo el tema de la nave de la iglesia se encuentra en la tradición de la iglesia desde los primeros siglos y llega hasta el siglo XVI, donde tiene un carácter específico con el Concilio de Trento, y cómo de ahí tiene una difusión, este carácter tan particular que se relaciona con la batalla de Lepanto probablemente y otra serie de aspectos en el mundo hispano. Entonces, del primer argumento, las imágenes que transmiten un mensaje, tenemos dos puntos, dos ideas secundarias. Uno, ver las imágenes que componen el cuadro y para ello tener una lectura preiconográfica y una lectura iconográfica, que me parece es uno de los aportes más interesantes, porque es un cuadro rico en contenido, riquísimo, riquísimo. Y la segunda idea secundaria sería los aspectos formales del cuadro, el modo de presentar el contenido. Y acá hablaremos de los aspectos compositivos del cuadro, la línea, la forma, la proporción, si hay simetría o no hay simetría, en fin, los aspectos compositivos tradicionales, pero también me interesa hacer énfasis en una serie de recursos visuales para ayudar a entender el cuadro, o sea, la función didáctica que tiene, y para poder recordarlo. Entonces hay esas dos, digamos, ideas terciarias dentro de esta idea secundaria dentro de este primer argumento. Y en el segundo argumento relacionado con el contenido y la forma, con la obra en sí, digamos, está, además del contenido y la forma, el primer argumento, el segundo argumento, la historia, la evolución histórica, ¿no? Entonces, el segundo argumento es esto, ¿no? El tema de la nave de la iglesia, que se encuentra en la tradición desde los primeros siglos hasta el XVI, y para eso tenemos tres ideas secundarias. La primera es la evolución de la iconografía de la nave de la iglesia, para ello, desde el Paleocristiano hasta el Renacimiento en el siglo XV, luego todo el desarrollo de la idea de la nave de la iglesia en el siglo XVI, sobre todo con las propuestas protestantes que usan de manera irónica este tema que ya venía desde San Ambrosio, la idea de la nave de la iglesia, y cómo el Concilio de Trento hace referencia a la nave de la iglesia ya en sus primeras páginas, y una segunda idea secundaria que es cómo en el siglo XVI y hasta el siglo XVIII, la nave de la iglesia es un tema que se va a difundir en el mundo hispano, y para eso vamos a ver ejemplos no solamente en el Virreinato del Perú, también en la zona de Nueva España, que es México, en la escuela quiteña, en otros ámbitos, en el Alto Perú, o en otros lugares del Perú, y finalmente algunos datos históricos ya propiamente del cuadro, que por ahora son bastante limitados y esperamos poder seguir encontrando más datos. Entonces, este primer capítulo está dedicado, digamos, a la presentación de la obra en sí. El segundo capítulo es el conocimiento que transmite el cuadro, pero el conocimiento no solamente por el tema, que ya es el contenido, sino por la forma, porque puede ser la forma de un cuadro un camino de conocimiento, puede ser la belleza, y yo sé que es un término que tal vez ahora no se utiliza mucho, pero
la idea de lo bello viene desde la antigua Grecia y mucho antes, ¿no? La idea de la belleza, ¿es la belleza un camino de conocimiento? De hecho, que en la tradición cristiana sí, la via pulcritudinis, ¿no? El camino de la belleza es quizás uno de los caminos más atractivos y fascinantes para llegar a conocer la realidad. Entonces, este capítulo 2 va en ese sentido y por eso vemos que tiene dos argumentos. El capítulo 2 es el conocimiento que transmite el cuadro, la nave de la iglesia, y el modo como lo transmite, o sea, la forma, son expresión de la misericordia de la iglesia en el Virreinato del Perú. Entonces ahí vemos la didáctica del contenido y de la forma. ¿Cuál es la justificación? Que este capítulo está dirigido a explicar qué es la misericordia, cómo ésta busca el bien de la persona y cómo transmitir un conocimiento, ya sea por el contenido o por la forma, porque la forma también es un modo de conocimiento, se constituye en una obra de misericordia. Entonces acá tres argumentos, perdón, dos argumentos. El primero, ¿qué es la misericordia y por qué transmitir un conocimiento es una obra de misericordia? Y esto me parece importante. Es como un previo de algo que hay que saber para poder entender lo que sigue, porque conocer no es solamente saber las cosas tangibles, sino también sobre todo las realidades eternas. Entonces, la misericordia busca el bien del hombre. ¿Dónde está el bien del hombre? Según Aristóteles en la Ética y Nicómaco dirá que el bien del hombre es la práctica de la virtud, pero tengamos en cuenta también que en el inicio de la metafísica, Aristóteles dice el hombre por naturaleza desea conocer, ¿no? O sea, es propio del hombre, es la naturaleza del hombre conocer. Y si el bien del hombre se encuentra en la perfección de su naturaleza, cuanto más conoce el hombre, será mejor el bien que él tiene. Pero ¿qué cosa es conocer? ¿No? Hay el conocimiento de las realidades temporales, ¿no? Pero hay también el conocimiento de las realidades eternas, de las realidades trascendentes. Recordemos que, por ejemplo, para Aristóteles existe la física, pero existe también la metafísica, y la metafísica es la filosofía primera. Pero en la tradición cristiana, sobre todo con Santo Tomás, que para nada, o prácticamente en todo sigue filosóficamente Aristóteles, ¿no? También en la tradición cristiana, el bien del hombre consiste sobre todo en el conocimiento de las realidades trascendentes. Entonces, acá hago no esta diferencia, esta aclaración para entender la mentalidad del siglo XVIII, porque esto era conocidísimo en el siglo XVIII, y cómo es importantísimo conocer las realidades trascendentes. Y no solo la realidad trascendente de que no hay salvación fuera de la iglesia, sino lo que enseña el cuadro, y eso es lo que va a venir en el siguiente argumento. Y luego pongo un punto de la contemplación como la forma más alta de conocer y el bien del hombre. No sé si yo le decía a Aristóteles, la contemplación, el filósofo tiene un alma, digamos, contemplativa, pero también en la tradición cristiana, ¿qué será el paraíso? La contemplación, la contemplación beatífica, ¿no? Entonces, la contemplación y un cuadro, una obra de arte, es y sobre todo un cuadro como este, nos lleva a la contemplación. El segundo argumento, y esto me parece importante, va al conocimiento que transmite el cuadro. El cuadro presenta un conocimiento tanto por el contenido, extra ecclesiam nulla salus, o sea, no hay salvación fuera de la iglesia, cuanto por la forma, entendiendo la forma, la belleza como una forma, como una manera de conocimiento, ¿no? La belleza permite conocer, ¿no? Así como si solo el amor conoce, ¿no? La belleza es tal vez el camino, como decía Benedicto XVI, la vía pulcritudinis es quizás el camino más atractivo y fascinante para llegar a conocer y amar a Dios. Y si en la tradición cristiana, que era la que estaba presente en el mundo del siglo XVIII, el hombre tenía clarísimo esta sociedad teleológica que era la del siglo XVIII, cuál era su destino y que el destino es la contemplación beatífica. Entonces, todo se ordena a eso, ¿no? Entonces, la belleza es un camino de conocimiento, de un conocimiento de las realidades trascendentes. Entonces, acá vamos con estos dos puntos, ¿ya? El primero es sobre el contenido. Entonces, es una cosa más, digamos, histórica. Extra Ecclesia Nulla Salus y la universalidad de salvación en el cuadro de la nave de la iglesia. ¿Ya? Ese también es un punto que quiero comentar, por qué se relaciona específicamente con la misericordia. Entonces, hay una lectura del contenido como transmisión de una realidad misericordiosa, que ahora la vamos a ver. Entonces, primero haré una referencia a la definición dogmática de extra ecclesia nulla salus en el Concilio de Trento, también todo lo que venía antes, y su asunción al virreinato del Perú entre los siglos XVI y XVIII. Luego, en el Perú hubo toda una discusión, sobre todo en el siglo XVI y un poco en el XVII,
que se verá reflejada en el siglo XVIII si es necesaria la fe explícita en Cristo para la salvación. Y el tercer punto, y acá me parece el contenido misericordioso, es que la salvación, la iglesia enseña esto, es cierto que no hay salvación fuera de la iglesia, pero aún aquellos que no han conocido la iglesia, inculpablemente, pueden salvarse. Y eso el cuadro lo explica muy bonito cuando vemos la nave de los judíos, la nave de los paganos, la nave de los reyes, que son arrastrados por la iglesia. En fin, eso me gustaría desarrollar, y eso también es una cuestión de misericordia. O sea, la idea de la salvación es una cuestión eh, exclusiva para quienes han tenido la posibilidad de conocer a Cristo, ¿no? Para los otros está la ley natural, la ley escrita en los corazones. En fin, hay toda una enseñanza muy bonita, pero como la iglesia ya en esta época considera que no hay salvación fuera de la iglesia, y aquellos que se salvarán de manera misteriosa será a través de la iglesia. Entonces, ese es el primer punto, pero eso es bastante, digamos, muy, no es difícil de explicar. Pero el segundo punto es el que me parece interesante, en el sentido de cómo la belleza es un camino de conocimiento. Entonces, la contemplación de la belleza como camino de conocimiento para el bien del hombre, los aspectos formales del cuadro de la nave de la iglesia como transmisión de conocimiento y expresión de misericordia. Acá hablaré más del tema de la belleza. Entonces, algunos puntos a desarrollar. Primero, no hay no se conoce sino por los sentidos, ¿no? Ni les in intellectus quod prius no fuerin sensus, subsensu, ¿no? No, no se conoce sino por los sentidos. Luego, a lo invisible se llega por lo visible, o sea, la realidad como signo, todo signo de algo que lo trasciende, y la vía pulcritudinis como camino de conocimiento. Entonces, me gustaría ahí hacer referencia a algunos aspectos visuales de la nave de la iglesia que contribuyen a la transmisión de conocimiento, y por tanto son expresiones de misericordia, porque ¿qué conocimiento ayuda? Es un conocimiento trascendente, es el conocimiento de la belleza, ¿no? Y el que conoce la belleza no aspira a menos en la vida, ¿no? Casi. Yo creo que la evolución de la sociedad ha sido siempre a través de este enamorarse de lo bello, ¿no? Que va estrechamente unido a lo bueno y verdadero. Entonces, teniendo la presentación del cuadro, o sea, qué hay en el cuadro, y luego lo que este cuadro, pienso yo, enseña por el contenido y por la forma, vamos al tercer capítulo, cómo todo esto es expresión de misericordia. Ya lo hemos estado de alguna manera intuyendo, pero este capítulo tercero es el cuadro, la nave de la iglesia, como expresión de la misericordia de la iglesia en el Virgen del Perú. ¿Cuál es la justificación? Este capítulo presenta cómo el contenido y la forma del cuadro, la nave de la iglesia, del Museo Pedro de Osma, se dirigen al ser humano para transmitir conocimientos que contribuyen a su bien, pero el ser humano en su totalidad, o al menos en su totalidad intelectual, en su totalidad del alma, y desarrolla, o sea, todo lo que desarrolla está pensado dentro de una mentalidad muy compleja, muy completa, en donde no es que el cuadro es una cuestión decorativa o una cuestión, ay, qué bonito, ¿no? El cuadro en realidad es todo un elemento didáctico pensado en el ser humano en su integridad. Pero para eso me parece importante entender un poco la antropología también cristiana, ¿no? Entonces, el primer argumento es la antropología cristiana presente en la sociedad peruana en el siglo XVIII, tiene unos principios básicos que son fundamentales conocer para entender la mentalidad en la que se produce el cuadro de la nave de la iglesia. Entonces, por eso me gustaría desarrollar algunos aspectos fundamentales de antropología cristiana que eran totalmente conocidos en Virreyes del Perú, y los podemos conocer a través de los catecismos, a través de los sermonarios, ¿no? Por ejemplo, que el ser humano está constituido por cuerpo y alma, un compuesto de cuerpo y alma. Bueno, eso se remonta incluso a la teoría limórfica de Aristóteles. Aspectos como el destino del hombre, ¿no? Una sociedad teleológica. Bueno, cositas que son muy sencillas, pero fundamentales para entender la mentalidad de la sociedad del siglo XVIII. El segundo argumento es cómo la misericordia busca el bien del hombre y lleva a pensar la obra de arte de modo que abarque todos los aspectos del alma humana. Entonces, el cuadro de la nave de la iglesia es una obra dirigida a la integridad del alma humana, ¿no? En relación con las potencias del alma, con el entendimiento, la voluntad y la memoria, que ya más o menos esbocé al inicio, con los trascendentales, que son la verdad, la bondad y la belleza. El entendimiento se relaciona con la verdad,
la bondad y la belleza con la voluntad, con los órdenes de la realidad, el orden natural, intelectual, moral, que es el orden intelectual es lo que el entendimiento reconoce la realidad, el orden moral es lo que la voluntad libremente se adhiere al intelecto, lo que ha reconocido en la realidad, y solo después de ello viene el orden de lo bello y de lo útil. Bueno, ese esquema corresponde. Entonces, todo esto es como que todo encaja, es como un engranaje. Entonces, eso es lo que me gustaría mostrar, ¿no? O sea, porque muchas veces se tiene la idea como que estas pinturas virreinales eran solo para la devoción, o era, en fin, no sé, pero entender la mentalidad en la que ha sido hecha, ver cómo han tratado de satisfacer esta necesidad del hombre de bien, de este deseo infinito de bien, de bondad, de verdad, de belleza, es, yo diría, hasta conmovedor, pero lo dejo ahí. Y finalmente, el tercer argumento es ya casi como un resumen, ¿no? O sea, tanto por el contenido específico del cuadro, esta enseñanza de que no hay salvación fuera de la iglesia, como por la forma como es presentado en la sociedad del siglo XVIII, busca el bien del hombre integral. Entonces, vendría a ser como un resumen y finalmente una conclusión. Muy bien. Profesor, esto es lo que tengo entendido. Teníamos que preparar es la versión final de mi esquema, que claro, se irá siendo trabajado en el primer curso que tengamos sobre seminario de tesis, y esto es lo que quería presentar. Le agradezco muchísimo por todas sus orientaciones. Para mí ha sido una gran alegría y una gran oportunidad haber podido llevar este curso con usted. Le agradezco muchísimo, profesor. Muy buenas noches. Muchas gracias.